Because of an emergency at home, Bishop Barry, Debido a una emergencia en su hogar, el obispo King en California tiene que llamar a su casa. Ahora, mis hermanos y hermanas, después de mis palabras, el coro del tabernáculo cantará un himno característico de esta época, "Oh, está todo bien". Y el elder Dennis Newswander de los 70 ofrecerá la última oración y nos volveremos a reunir esta tarde a las 2 horas de Salt Lake City. Con esa imagen como telón de fondo deseo decir algo más con respecto a nuestros antepasados. Como se nos ha recordado muchas veces, este año señala el aniversario 150 de la llegada de los pioneros a este valle, por lo que deseo hablar públicamente sobre la magnitud de lo que ellos llevaron a cabo y sobre lo que eso significa para nosotros. Es una historia que la mayoría de ustedes conocen, pero vale la pena contarla otra vez. Es una historia de tan grande envergadura, tan llena de sufrimiento humano y del resultado del ejercicio de la fe, que nunca envejecerá ni perderá su frescor. Ya sea que se encuentren ustedes entre los descendientes de los pioneros o que se hayan bautizado tan solo ayer, todos somos beneficiarios de la gran hazaña de ellos. Qué prodigioso es contar con grandes y nobles progenitores. Qué admirable es haber recibido ese magnífico patrimonio que habla de la mano guiadora del Señor, del oído atento de sus profetas, de la dedicación total de una enorme congregación de santos que amaron esta causa más que a la vida misma. No debe sorprender que tantos cientos de miles de nosotros, aún millones, hagamos una pausa en el próximo mes de julio para recordarlos, así como para celebrar sus maravillosos logros y regocijarnos en la obra milagrosa que ha crecido de los cimientos que ellos establecieron. Permítanme citar unas palabras de Wallace Stenger. Él no era miembro de la iglesia, pero fue mi contemporáneo en la Universidad de Utah. Posteriormente fue profesor de creación literaria en la Universidad de Stanford y ganador del premio Pulitzer. Era un hombre muy observador y aplicado estudiante. Escribió lo siguiente acerca de los pioneros mormones. Establecieron una mancomunidad, o como ellos lo hubieran llamado, un reino. La historia de su migración es más que la historia de la fundación de Utah. En su éxodo se abrieron paso por el sur del territorio de Iowa desde Locust Creek hasta el río Missouri. Hicieron los primeros caminos, construyeron los primeros puentes, establecieron las primeras comunidades, transformaron junto al río Missouri en Council Bluffs una factoría y agencia indígena en un fuerte fronterizo. Fundaron poblados en ambos lados del río e hicieron de Winter Quarters y después de Canesville puestos de abastecimiento que se igualaban a Independence, Westport y St. Joseph. Los libros, guías de la ruta y las señales indicadoras del camino, los puentes y las balsas de embarque que hicieron para los santos que seguirían más tarde, también les sirvieron a los que no eran de su fe. Continúa diciendo, los mormones constituyeron una de las fuerzas principales en la colonización del oeste. El grupo mayor de ellos abrió el paso por el sur de Iowa, la frontera de Missouri, Nebraska, Wyoming, Utah. El grupo de Samuel Brannan, de santos del este que navegaron alrededor del Cabo de Hornos en el buque Brooklyn, y el batallón mormón, que marchó más de 3.200 kilómetros por tierra desde el fuerte Leavenworth hasta San Diego, fueron grupos secundarios del movimiento mormón. Entre ellos, contribuyeron a abrir los pasos del suroeste y de California. Integrantes del batallón se hallaban en Coloma cuando se descubrió oro en el lecho del canal del molino Sutter. Colonizadores mormones de Brigham Young, poniéndose nuevamente en marcha tras una breve permanencia, salieron de los valles de Salt Lake, de Utah y de Weber y fueron a establecer colonias que se extendieron desde el norte de Arizona hasta el río Lemhi de Idaho y desde el fuerte Bridger en Wyoming hasta Genoa en Carson Valley. Y en el suroeste, pasando por St. George, a Las Vegas y a San Bernardino.
Ese es un relato en cápsula de los notables logros de los pioneros. En el espacio de 7 cortos años, nuestra gente, que había huido de la orden de exterminio del gobernador Boggs en Missouri, se fue a Illinois, donde establecieron la ciudad más grande de aquel entonces en ese estado. La edificaron a las riberas del río Mississippi en un pronunciado recodo. Allí construyeron casas de ladrillo, una escuela, instituyeron una universidad, erigieron un edificio de asambleas y edificaron su templo, que se dice era el edificio más suntuoso que había entonces en todo el estado. Sin embargo, el odio hacia ellos siguió en aumento y culminó con la muerte de su líder, José Smith, y de su hermano, Hiram, que fueron muertos a tiros en la cárcel de Carthage el 27 de junio de 1844. Brigham Young sabía que no podían quedarse allí y resolvieron irse al oeste, a un lugar remoto donde, como había dicho José Smith, el diablo no nos puede echar fuera. El 4 de febrero de 1846, los carromatos comenzaron a movilizarse en dirección al río. Allí los trasladaron en balsas al territorio de Iowa. Poco después, bajo con condiciones extremas, el río se congeló y lo atravesaron sobre el hielo. Una vez que se despidieron de Nauvoo, quedaron a la merced de los elementos y encomendaron a la misericordia de Dios sus almas. Cuando el hielo se derritió, el terreno se convirtió en un lodazal profundo y peligroso. Los carromatos se hundían hasta los ejes y las yuntas de bueyes había que duplicarlas y hasta triplicarlas para sacarlos. Abrieron un camino por el que nadie había transitado antes y finalmente, al llegar al gran campamento a orillas del río Missouri, construyeron cientos de refugios, algunos muy toscos y otros más cómodos. Se valieron de cualquier resguardo para cobijarse a salvo de las inclemencias del tiempo. Y allí continuó la construcción de carromatos. Mi propio abuelo, que hacía poco había dejado atrás los años de la adolescencia, llegó a ser experto herrero y constructor de carromatos. Ninguna vocación era más útil en aquellos días que la de saber forjar el hierro. Más adelante él construyó su propio carromato en el que con su joven esposa y su recién nacido y su cuñado emprendieron el viaje hacia el oeste. Durante aquella larga jornada su esposa enfermó y murió y su cuñado falleció el mismo día. Tras sepultarlos, llorando les dijo adiós con ternura. Tomó el bebé entre sus brazos y prosiguió la marcha hacia el valle del Gran Lago Salado. En la primavera de 1847, los carromatos de la primera compañía partieron de Winter Quarters con rumbo al oeste. Por lo general siguieron la ruta a lo largo de la ribera norte del río Platte. Los que se dirigían a California y a Oregón seguían la ruta del lado sur. El camino de los mormones llegó a ser ulteriormente la vía del ferrocarril Union Pacific y la de la carretera transcontinental. Como sabemos, el 24 de julio de 1847, después de 111 días de viaje, tras salir del desfiladero, desembocaron en el valle del lago Salado. Brigham Young dijo, este es el lugar indicado. Siento un respeto enorme por esas palabras. Pudieron haber seguido la marcha a California o a Oregón, donde la tierra ya se había puesto a prueba, donde había abundante agua y donde el clima era más agradable y constante. Jim Bridger les había advertido que no intentaran cultivar la tierra en el valle del lago Salado. Sam Brannan les había suplicado a Brigham Young que prosiguieran el viaje a California, pero desde allí contemplaron el estéril valle y las salinas aguas del lago que relucían hacia el oeste bajo el sol. Ningún arado había surcado nunca el suelo endurecido. Y ahí Brigham Young, a los 47 años de edad, le dijo a su gente que ese era el lugar indicado. Ellos nunca habían cultivado la tierra ni sabían lo que era una cosecha, nada sabían de las estaciones del año. Miles de personas más venían detrás de ellos y todavía habían de venir decenas de miles más. Y ellos aceptaron las palabras del profeta. Al poco tiempo comenzaron a levantarse casas en el desértico suelo, se plantaron árboles y el milagro es que crecieron. Se comenzó la construcción de un magnífico templo, tarea que habría de durar 40 años ininterrumpidos. Desde aquel comienzo de 1847 hasta la llegada del ferrocarril en 1869,
Los santos llegaron por decenas de miles a su Sión entre las montañas. Nabú quedó desocupada. Su templo fue consumido por las llamas y a la postre sus paredes cayeron con una tormenta. La obra misional había comenzado en Inglaterra en 1837 y de allí se extendió a Escandinavia y paulatinamente a Alemania y a otros países. Todos los que se convertían deseaban venir a congregarse en Sion. Aquella no fue una operación fortuita. Agentes de la iglesia se encargaron de todos los detalles, se comisionaron barcos para que transportaran los inmigrantes a Nueva Orleans, a Nueva York y a Boston. La meta final era siempre la misma, el valle del Gran Lago Salado, desde el cual muchos de ellos se esparcirían en todas direcciones para fundar nuevas ciudades y nuevos poblados, más de 350 de ellos en la región de las montañas rocosas. Cientos de personas murieron en el largo camino, morían de cólera, de llagas negras, de agotamiento, de hambre y de frío. Se destacan entre los que pagaron un precio espantoso los pioneros de las compañías de carros de mano de Willie y Marken en 1856. No había suficientes carromatos para transportar a todos los que se habían convertido tanto en Inglaterra como en el occidente de Europa, por lo que para venir a Sion tenían que caminar tirando de un pequeño carro. Cientos de personas viajaron de ese modo y avanzaron con mayor rapidez que las yuntas de bueyes, pero en 1856 esas dos compañías caminaron con la muerte. Emprendieron el viaje tarde en el año y nadie sabía que venían en camino. Los carros no estaban preparados. A los pocos que tuvieron medios para comprarse un carromato se les designó viajar con ellos para prestarles ayuda. Comenzaron el viaje, pero pocos sabían lo que les aguardaba más adelante. Caminaron a lo largo del río Platte, siempre rumbo al oeste. Cerca del fuerte Laramie comenzaron sus dificultades. Empezó a nevar y hubieron de reducir sus raciones de alimento. Comprendieron que se encontraban en una situación desesperada al comenzar a subir lentamente las tierras altas de Wyoming. Muchísimos son los relatos de los que estuvieron allí y padecieron casi hasta la muerte, y llevaron a lo largo de toda su vida las cicatrices de aquella espantosa experiencia. Fue una tragedia sin paralelo en la migración de nuestra gente hacia el oeste. Después de todo lo que se ha dicho y hecho, nadie se puede imaginar, nadie puede aquilatar ni comprender lo desesperadas que fueron sus circunstancias. Deseo rendir homenaje a la gente de la estaca Riverton, Wyoming, que ha hecho tanto por buscar los datos, realizar la obra del templo y conmemorar a los que recorrieron ese camino de muerte y sufrimiento. Podría volver a relatar muchas historias, pero no cuento con el tiempo para hacerlo. Mencionaré muy brevemente solo una. En Rock Creek Hollow, en un terreno que ahora es propiedad de la iglesia, hay una fosa común de 13 personas que perecieron en una sola noche. Entre ellas había una niña de 9 años, procedente de Dinamarca, que viajaba sola con su familia. Se llamaba Bodil Mortensen. En octubre de 1856, la copiosa nieve que caía en medio de un viento huracanado ya llegaba a más de medio metro de profundidad cuando los de la compañía de James Welly intentaron buscar algún resguardo de la fuerte ventisca. Bodil fue a buscar malezas secas para hacer fuego. Al regresar, en cuanto llegó a su carro con las ramitas en el brazo, cayó muerta. Se había congelado. El hambre y el frío intenso le arrancaron de su extremo cuerpo la vida por la que había luchado. Todo esto está ahora atrás y ha pasado más de siglo y medio. Hoy recibimos los frutos del gran esfuerzo de ellos. Confío en que les estemos agradecidos. Espero que alberguemos en el corazón un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que hicieron por nosotros. Ahora, estamos en 1997, el futuro yace por delante, y así como se esperó mucho de ellos, ellos esperan mucho de nosotros. Hemos observado lo que hicieron con lo que tenían. Nosotros tenemos mucho más de lo que ellos tuvieron, junto con el enorme reto de continuar la edificación del reino. Hay mucho que hacer. Hemos recibido el mandato divino de llevar el Evangelio a toda nación,
tribu, lengua y pueblo. Tenemos el encargo de enseñar y bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo el Salvador resucitado: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos hallamos embarcados en la gran y avasalladora cruzada de la verdad y la rectitud. Felizmente, vivimos en una época de buena voluntad. Hemos recibido un patrimonio de respeto y honor a nuestra gente. Debemos tomar la antorcha y correr la carrera. Personas de nuestro pueblo ocupan puestos de responsabilidad en todo el mundo. La buena reputación de ellas realza la obra del Señor. Donde quiera que estemos, sean cuales fueren las circunstancias en que vivamos, si hay algo virtuoso o bello, o de buena reputación o digno de alabanza, a eso aspiremos. La piedra que previó Daniel va rodando con majestuosidad y poder. Todavía hay quienes nos desdeñan. Vivamos por encima de eso. Todavía hay quienes nos consideran un pueblo singular. Aceptemos eso como un cumplido y sigamos adelante mostrando por medio de la virtud de nuestras vidas la fortaleza y la integridad de aquello portentoso en lo cual creemos. En una época en la que las familias en todo el mundo se desintegran, robustezcamos las nuestras, fortalezcámoslas, cuidémoslas con la rectitud y con la verdad. Con tan grande herencia, no podemos menos que hacer lo mejor que esté a nuestro alcance. Los que nos han precedido esperan eso de nosotros. Tenemos un mandato del Señor. Tenemos una visión de nuestra causa y de nuestro propósito. Busquemos a los justos de la tierra, que prestarán oído a nuestro mensaje de salvación. Llevémosle la luz y el conocimiento a una generación que está postrada en su desencanto al buscar otras cosas. Dios nos ha bendecido con bellísimos edificios en los cuales enseñar la verdad viviente. En la actualidad tenemos centros de reuniones esparcidos en todos los continentes. Utilicémoslos para nutrir a nuestra gente con la buena palabra de Dios. Ahora tenemos templos por todas partes y se están construyendo más, a fin de que la gran obra de la salvación de los muertos siga adelante cada vez con mayor ímpetu. Nuestros antepasados establecieron un sólido y extraordinario cimiento. Ahora tenemos la oportunidad nosotros de edificar una superestructura con una armazón perfecta, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Mis amados hermanos y hermanas, qué bendecidos somos. Qué asombroso patrimonio tenemos. Este requirió sacrificio, sufrimiento, muerte, visión, fe, conocimiento y testimonio de Dios el Padre eterno y de su Hijo, el resucitado Señor Jesucristo. Los carromatos de antaño han sido reemplazados con los aviones que surcan el cielo. Los coches tirados por caballos han sido reemplazados con automóviles, con aire acondicionado que se deslizan velozmente por las autopistas. Tenemos excelentes instituciones de enseñanza, tenemos enormes tesoros de historia familiar, tenemos casas de adoración por miles. Los gobiernos de la tierra nos consideran con respeto y aprobación. Los medios de información nos tratan bien. Esta es una gran época de oportunidades. Honraremos de la mejor forma a los que nos han precedido si servimos bien en la causa de la verdad. Que el Todopoderoso nos sonría con aprobación al buscar nosotros hacer su voluntad y seguir adelante como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto ruego humildemente al mirar hacia el pasado y hacia el futuro en este año de celebración, y lo hago dejando mi testimonio y bendición con ustedes en el nombre de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Amén.